El patrimonio cultural es parte de nuestra identificación como grupo social. Un conjunto de manifestaciones, pueden ser edificaciones, objetos, festividades tradicionales, alimentos, que un colectivo humano ha decidido o decide que son lo mejor, lo más representativo, lo más sublime, lo que reúne las cualidades de ese colectivo. Esas manifestaciones merecen un reconocimiento y, vamos a decirlo así, un distanciamiento reverencial, merecen ser reconocidos y por lo tanto transmitidos de una generación a otra como síntesis de lo mejor que esa sociedad culturalmente tiene. El patrimonio cultural te permite conectar lugares, lenguajes, formas infinitas de vida con las personas, con las ciudades, y justamente tiene un sentido histórico, un valor muy significativo para las personas y para las ciudades, generando esto algo muy hermoso que se llama arraigo. Es importante que reconozcamos que existe, que hay unos elementos en torno a los cuales la sociedad o las comunidades se reconocen, se identifican y sienten que hay allí unos valores. Eso en realidad es lo importante del patrimonio, un reconocimiento común de un bien común que va más allá de un simple objeto que es transable o que se puede negociar. Es más bien algo en lo que nos reconocemos y que nos sirve de plataforma, en cierta forma, valga la redundancia, es una plataforma para desde allí actuar y transformar la sociedad. Es inevitable que las sociedades se transformen y eso es lo que hemos visto durante siglos. Pero aquellas que se transforman sin reconocer lo que les pertenece, lo que las identifica, van un poco a la deriva. Gran parte del tema patrimonial tiene que ver con la memoria. La memoria, que podría ser el sinónimo de la historia en la experiencia personal, en la biografía de una persona, es la que le da en gran medida sentido a los elementos patrimoniales y los hace patrimonializables. El patrimonio cultural tiene una relación muy profunda con la historia, porque la historia depende de la memoria que tengamos como individuos y como grupo social. Y la memoria es un elemento muy frágil y uno de los elementos que más contribuye a que no tengamos mala memoria es el patrimonio cultural. La cultura, los individuos, las sociedades atesoran sus patrimonios y los cuidan pensando en el futuro y no en el pasado del que provienen. Eso es un elemento decisivo porque eso es lo que permite que los elementos del pasado y del presente tengan alguna continuidad y algún sentido para quienes van a ser los depositarios y herederos de ese legado. Las plataformas de memoria, las plataformas patrimoniales también son un instrumento de sustentabilidad en la era contemporánea. Activan no solamente la recreación y el ocio sano e inteligente, sino también el turismo, propiciando ingresos que ayudan no solamente a mantener esos patrimonios, sino que mejoran la vida de muchas personas en todos los sentidos, de la vida de los que conocen, porque se acercan a historias y saberes con los que no tenían contacto, y la de los que los resguardan, porque les permite seguir haciendo ese trabajo de cuidado y de divulgación de la memoria. El valor simbólico del patrimonio es el equivalente a una marcador amarillo. La gente dice subraya, destaca, reconoce, identifica aquellas cosas con las cuales las personas pueden conectarse con su país, con su pasado, con su memoria. Lo que tiene sentido en el patrimonio es que la gente lo sienta propio, lo comparta, lo viva, ¿no? Lo haga un elemento vital, un elemento de su existencia.
Es importante ocuparse de los bienes porque justamente en el patrimonio, sobre todo cultural, dice mucho de lo que somos. Es parte de nuestra esencia y es fundamental tener claro de dónde venimos y cuál es nuestra historia cultural. Es muy poca la conciencia que se tiene en nuestro país del valor, o sea, del papel que tiene que tener tanto el ciudadano común como los gobiernos locales en la conservación del patrimonio. Es una tarea de ciudadanos sumar voluntades y creer que es posible entender, tener valor y querer lo nuestro. Necesitamos un esfuerzo gubernamental constante que entienda que el patrimonio cultural es la materia prima para ciudadanos fuertes, empoderados y dueños de su futuro. En los momentos de crisis, en los momentos en los cuales una sociedad enfrenta un conflicto bélico grave, por ejemplo, es cuando más debe voltear hacia su patrimonio cultural, es cuando más debe apelar a él y es cuando más debe protegerlo. ¿Por qué razón? Porque una vez que la crisis pase, una vez que pase el conflicto, ¿dónde va a estar la materia prima para nosotros sanarnos, para que nos sirva de bálsamo para entender y para recordar de qué somos capaces, de las cosas buenas que somos capaces como sociedad? A pesar de que cada ciudadano está tratando de resolver, de moverse dentro de esa crisis, lo lógico es que también ponga el acento o mantenga el acento en la visión de conjunto, en la visión colectiva, porque allí seguirán estando las claves para avanzar como sociedad. En esos momentos, de hecho, el patrimonio es lo que más sufre y de hecho es lo que primero hay que proteger. Eso fue lo que hicieron los franceses y los europeos en general en plena Segunda Guerra Mundial, en los momentos más críticos, y era un asunto estratégico para esas naciones proteger sus patrimonios. El patrimonio lo es todo, es básicamente el ADN de lo que somos, nos recuerda de qué estamos hechos y nos permite ser fuertes y nos permite tener presente ese lugar de donde venimos. Si la sociedad no sabe de dónde viene, cómo se constituyó, cuáles son sus valores, cuáles son sus memorias fundamentales, no tiene futuro. O sea, la gente tiene futuro porque tiene pasado y ese es el valor del patrimonio. Los que deben hacer muchas cosas son los gobiernos y las ONGs para que la gente aprenda a valorar su ciudad. Un Estado o una institución no puede proteger un patrimonio que la gente no proteja en sí misma. Nosotros debemos ser los primeros garantes de que el patrimonio cultural se preserve en el tiempo y que además aquellas instancias encargadas de su preservación y conservación cumplan sus deberes cabalmente. En la actual circunstancia venezolana, todo su patrimonio material e inmaterial está en riesgo. Los riesgos que son ya muy graves en Venezuela son, uno, el descuido, la falta de mantenimiento, dos, la falta de apropiación colectiva de ese patrimonio y tres, la desinformación, la poca comunicación de ese patrimonio. La indiferencia pública, cuando hablo de pública me refiero tanto a las instituciones que podrían y que deben estar ocupándose sistemática y permanentemente de esta actividad, como de la audiencia, del público y de los ciudadanos que todavía no entienden lo suficientemente lo valioso que son estos patrimonios para la sobrevivencia del futuro. Hay cosas que están allí, que forman parte de la historia y que a pesar de que físicamente no nos aglutinen en algún momento, a pesar de que inclusive algún objeto desaparezca temporalmente, eso no quiere decir que nosotros no podamos reconstruirlo. Otro ejemplo que se me viene ahorita a la mente es el caso de las más de 100 obras de arte contemporáneo que forman parte del Metro de Caracas. Estas obras son unas obras en riesgo, unas más graves que otras, pero forman parte de una colección de artistas increíbles
muy valorados en nuestro país, tales como Lía Bermúdez, Francisco Narváez, Marisol Escobar, son tantos, Carlos Cruz Diez, Soto, o sea, son muchas las obras que están en riesgo. Incluso hoy podríamos hablar de que el pabellón criollo y la tan valorada yaca, típica en nuestras celebraciones navideñas, están en riesgo por la hiperinflación económica que vivimos hoy en Venezuela. Ocuparse de los bienes patrimoniales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, es fundamental, importantísimo. De lo contrario, vamos a estar vaciando de sentido lo que somos como ciudadanos. Pero el principal peligro es no hacer nada, es creer que puedo hacer yo como individuo, probablemente nada o muy poco. Pero si muchas personas se activan, si utilizamos las redes sociales, por ejemplo, para difundir el estado de nuestro patrimonio cultural, para alertar que alguno de ellos está en peligro, pero también para difundir los hermosos valores que están encerrados en ese patrimonio cultural riquísimo que tenemos los venezolanos a lo largo y ancho de toda nuestra geografía y a lo largo y ancho de toda nuestra historia, creo que probablemente comencemos a activar esos circuitos absolutamente necesarios para que el patrimonio cultural comience a ser un elemento central, nuclear, importante, alrededor del cual nos comencemos a mover todos sin distinción, sin discriminación. La resiliencia es algo que le permite o nos permite a los seres humanos llevar adelante o superarnos ante situaciones adversas. Justamente en esta palabra de resiliencia, cuando lo analizamos en un contexto, por ejemplo, como en la ciudad de Caracas, encontramos organizaciones y en particular organizaciones, colectivos urbanos que han generado en los últimos años unos aportes significativos de recuperación histórica y sobre todo de valoración al patrimonio de la ciudad. Que si el patrimonio está amenazado o temporalmente ha desaparecido, se abren unas oportunidades para la reconstrucción de ese patrimonio. Primero, por supuesto, en la defensa. Defender el patrimonio en sí mismo es un objetivo. Ya sabemos que las instituciones a veces no se ocupan demasiado. Entonces los ciudadanos pueden generar formas de emprendimiento, digamos, de crear grupos de defensa del patrimonio, por supuesto, pero también de aquellos que trabajan en la recuperación histórica de él. Eso significa que si yo como comunidad genero una forma de emprendimiento donde hago itinerarios, recorridos, que reconoce ciertos lugares, estos lugares se reactivan económicamente. Eso tiene un valor. El presente se está esfumando a la misma velocidad que lo estamos viviendo y por supuesto está dejando su legado, un legado que en el caso venezolano no está suficientemente protegido. Si vamos a innovar, que es algo que necesitan todas las sociedades, lo hacemos a conciencia de que hay algo detrás de nosotros que tenía valor y que si nos reconocemos en él, eso que creemos tendrá mucha más potencia.